Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Chat, el cual, bueno, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, desde la comodidad de nuestros hogares. Y bueno, yo soy la psicóloga Vero Galindo del Centro Nacional de Diagnóstico, en donde, pues ya saben, brindamos asesoría y apoyo psicológico a través de la línea telefónica en el 800-911-6666 en la opción número 3. Y bueno, el día de hoy le doy la bienvenida a Gina, una gran amiga y colega que estimo muchísimo, y que el día de hoy pues, nos va a hablar de un tema que creo que es muy importante, porque creo que hemos hablado mucho sobre la cuestión de la pandemia, ¿no? Pero como que en los adultos, ¿no? La cuestión del cambio del home office, de la cuestión de la escuela en línea, pero creo que no nos hemos tomado el tiempo, o al menos yo no he visto tanto esta parte, del ver qué está ocurriendo con los niños, ¿no? Y parte de este tema, pues se deriva la depresión infantil, algunos trastornos del sueño. Entonces, pues bueno, te doy la bienvenida, Gina, muchas gracias, y voy a leer muy, muy rápidamente como parte de tu semblanza curricular, para que sepan, pues, qué es lo que hace y por qué es invitada el día de hoy, ¿no? Experta en el tema. Y bueno, ella es Ana Georgina Palma Bermúdez, es psicóloga por la Universidad del Valle de México y cuenta con especialidad en salud mental en Buenos Aires. Ha cursado diplomados en conducta y desarrollo infantil, terapia breve, terapia narrativa para la atención y prevención de la violencia de género, del espectro autista, psiquiatría, lenguaje y arte. Ella actualmente coordina el área de psicología en la clínica Neurobrain Talent México y se desempeña como terapeuta en niños, adolescentes y adultos con diferentes diagnósticos e intervención en el desarrollo, conducta y problemas emocionales. Entonces, como ven, pues está muy, muy capacitada, ¿no? Y pues bueno, Gina, ya sin más, te doy la bienvenida, te agradezco mucho. Y pues, ¿qué te parece si vamos como empezando con el tema? Claro que sí, pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de acompañarlos hoy y poderles darle algo de información acerca de este tema. Y justo como decía Vero Galindo, ¿no? ¿Qué está pasando con los niños en esta etapa tan difícil? Primero, les quiero hablar un poquito de cuál ha sido el impacto psicológico en los niños, ¿no? O sea, hemos visto que pues todo ha cambiado, como dijo Vero, ¿no? O sea, estamos viviendo una realidad que a veces nos parece como de sci-fi, ¿no? O sea, es como muy interesante eso, pero desgraciadamente quienes son más vulnerables en este momento pues son los niños y adolescentes, ya que muchos como yo, como tú, probablemente seas un adulto con más herramientas, ¿no? A lo largo de la vida y de las experiencias, pero bueno, sin embargo, los niños pues están en formación, están en desarrollo, es muy, muy difícil para ellos cambiar radicalmente, ¿no? Su rutina, su vida. Y esto se ha visto muy fuerte porque lo que pasa es que la pandemia ha generado algo que siempre ha estado ahí, pero que es más evidente, ¿no? Se llama incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana, lo cual nunca hemos tenido la seguridad, pero hemos tenido una constancia, ¿no? Entonces, lo que ha estado pasando es que hay más miedo y más angustia. Siempre le digo a los papás que es normal, porque si no hubiera, me preocuparía un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque la incertidumbre y todo este estado implica justamente que sintamos miedo. ¿Por qué? Porque hay una alerta de que algo está pasando, de que algo nos puede suceder, ¿no? Entonces, claramente, nosotros, para eso existe el miedo, ¿no? Para alertarnos. Para eso existe la ansiedad, para oír o para ver cómo le hacemos, ¿no? Y nos mueve algo. Entonces, creo que es algo adaptativo. No lo hemos visto así, pero quiero hablarles también que no todo es adaptativo. Por ejemplo, hay cosas desadaptativas o situaciones desadaptativas que están pasando justamente por esta sensación de incertidumbre, ¿no? El miedo, yo siempre comento, aunque es evolutivo y adaptativo, hay una parte que no lo es. ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, pues el miedo, por ejemplo, si nos impulsa a movernos, a hacer algo, a salir de nuestro estado, es adaptativo. Y si nos produce muchísimo pánico, ¿no? Un miedo que nos paraliza y no nos permite adaptarnos a la situación que es esta nueva realidad o lo que estemos viviendo, entonces definitivamente sería algo desadaptativo. Claro. Primero hacer esa diferencia creo que es importante.
Claro, sí, y aquí me parece como bien importante porque creo que justamente lo que ha sucedido con las emociones es que las satanizamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, por supuesto que hay emociones que son desagradables, pero es eso, ¿no? La sensación, pues no es agradable, no es como sentirnos tranquilos, ¿no? Alegres. O sea, justamente hay que, como decías bien, saber diferenciar y que al inicio puede ser, ¿no? Ahorita con esta situación, pues que nos paralice, que digamos, híjole, pues qué está pasando, pero es absolutamente normal. Más bien, si pasa un periodo ya en donde definitivamente no me está permitiendo seguir con mis actividades, ¿no? Como decías, adaptarme a la situación, entonces ahí es el problema, pero creo que hay que entonces ver estas emociones, pues eso, ¿no? O sea, como que nos ayudan a parte de sobrevivir, ¿no? En realidad es eso, siempre les digo, las emociones están ahí para avisarnos que algo está sucediendo y que entonces nos tenemos que mover. Y la cuestión, pues, no es sentir la emoción, sino el cómo actuamos ante eso, ¿no, Gina? Exactamente, o sea, creo que lo más sano que podemos hacer es no negar lo que nos está pasando. Siento angustia, siento miedo, inclusive puedo sentir pánico, que no está bien. El problema es quedarse solo con ese sentimiento y no expresarlo ni canalizarlo. Eso es lo que está mal. No está mal sentirlo y está, bueno, o sea, no es muy saludable satanizarlo tampoco, ¿no? Porque todas las emociones pues son naturales, son humanas. A veces tenemos expectativas de robot, ¿no? Y no somos humanos, por lo tanto, pues vamos a sentir un montón de emociones a lo largo de la vida. Ahora, bueno, en los niños, ¿cómo lo estamos viendo ahora? Últimamente lo que está pasando con los niños es que tienen estos comportamientos desadaptativos, ahí sí lo veríamos, ¿no? Por ejemplo, se vuelven más dependientes cuando eran independientes, no quieren dormir solos cuando ya podían dormir solos, se quieren regresar a la cama de los papás, antes no tenían miedo a la oscuridad y ahora la tienen, ¿no? Todas estas conductas regresivas son un foquito, aunque son naturales por lo que estamos viviendo, si son más constantes, si no desaparecen con el paso del tiempo, pues entonces ya estaríamos hablando de pues una reacción desadaptativa elevada. ¿No? Entonces sí hay que hacer la distinción, como tú dices, somos humanos y claro que tenemos reacciones ante lo que nos pasa, especialmente en una situación tan grave como la que estamos viviendo, pero finalmente en los niños es normal hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque se sienten indefensos. Cuando entra la incertidumbre, pues entra la angustia. Cuando pierden sus rutinas, pues pierden su seguridad, porque la rutina es seguridad. Yo sé que después de lavarme los dientes voy a leer un cuento, y San se acabó, ¿no? Y así, pero ahora hemos perdido muchas de esas cosas y nos hemos aislado de las personas importantes para nosotros y pues para los niños más que están en formación. Ahora, ¿cuándo no es normal? Tú bien lo decías, cuando si el niño se paraliza de miedo o de angustia o está constantemente triste, inclusive hay ideas acerca de la muerte constantes o acerca de una percepción pues bastante negativa, bastante pesimista del mundo y del mismo, entonces ahí hablaríamos de que no es normal, ¿no? Entonces, bueno, esta parte me parece interesante y yo les quiero dar rápidamente, como seguramente se están preguntando, ¿a qué signos entonces deberíamos de estar alertas? Yo los puedo categorizar en tres, ¿no? Los síntomas depresivos, los síntomas ansiosos y los síntomas conductuales. Así como rapidito, serían síntomas depresivos, pues ya sabemos, un poquito de bajo ánimo, tristeza, desmotivación en cosas que antes les gustaban, muy irritables, no pueden dormir o duermen excesivamente, aumentan de peso, inclusive están comiendo mucho más, ¿no? De lo que comían antes, o quizás están dejando de comer porque como ya no están sus amigos, pues se sienten tristes, se sienten solos, ¿no? Los síntomas ansiosos son justamente tienen relación con los miedos, con el pánico, con estar inclusive hiperalertas o también estar como demasiado activo, ¿no? Sin poder relajar, porque es muy importante relajar, ¿no? Nosotros no podemos comer todo el día, hay que hacer digestión, ¿no? O sea, precisamente necesitamos estos momentos de relajación y nos sirven para sobrevivir, para estar bien. Y los síntomas conductuales, eso sí se vería mucho más, ¿no? Cuando están como más como negativistas, más rebeldes, cuando están más agresivos y no lo habían presentado antes. Inclusive pueden ser agresivos con ellos mismos, ¿no?
Hemos visto niños que se están mordiendo, que se están rascando, que al final hasta, o sea, se lavan demasiado las manos, ¿no? Por ejemplo, y se están lastimando. Entonces, ahí definitivamente estaríamos viendo que ya son signos a los que debemos de estar alerta. El trabajo de los papás, pues, es monitorearlos, ¿no? Porque el Claro. niño, pues, no sabe si está bien o está mal. Claro, y yo creo que aquí justamente, o sea, también es ver que no hay que minimizar, ¿no? Lo que están sintiendo, porque de repente creo que hacemos mucho eso como adultos, ¿no? De repente en las llamadas es como, ah, pues es que, o sea, está dejando de comer, está, ¿no? Lo veo que ya se aisló un poquito, pero pues bueno, es normal en los niños, ¿no? Pero es, a ver, ¿qué está pasando? O de repente como de, pues no sé por qué está triste, o sea, solamente tiene que estudiar y ya, ¿no? Y pues de repente puede ser, ¿no? O sea, lo que decías, pues dejó de ver a sus amiguitos, o sea, como si de repente, ¿no? O sea, yo les digo, pónganse como en su lugar. Recuerde cuando era niño o una niña, había cosas que le pasaban, ¿no? Que se peleaba con su amiga, que a lo mejor acababa de llegar y decíamos, ya somos mejores amigos y a la media hora nos peleábamos, por eso nos angustiaba. Entonces es precisamente el no minimizar todas estas situaciones que les pasan a los niños. Por supuesto que no van a tener la misma preocupación que un adulto, porque nos tocan pues roles distintos, ¿no? Entonces hay que ver de acuerdo a sus etapas, pues qué cosas les van a preocupar más y qué cosas a lo mejor pues es así, como que ni le toman importancia, ¿no? Exacto, es súper importante validar, ¿no? Lo que sea que están pasando y también preguntar, porque muchas veces nosotros creemos que les está pasando algo y no tienen nada que ver, pero como no nos acercamos, no les preguntamos y a veces, la verdad, no nos involucramos con lo que es un mundo, ni siquiera nos interesamos con, a ver, ¿qué juego estás jugando y con quién? ¿No? O sea, hay veces que los papás también ponen una distancia y luego se sorprenden por ciertas conductas que han tenido sus hijos por mucho, mucho tiempo, pero que realmente no han pues participado en involucrarse más en su mundo para tener más información. Entonces, creo que eso también es importante. Ahora, el acompañamiento en esta etapa es súper, súper vital, ¿no? O sea, es muy distinto a un niño que se siente juzgado por hablar lo que siente y es muy distinto a un niño que se siente libre y se siente bien y se siente contenido y se siente acompañado en esto que a lo mejor sus papás también están sintiendo, ¿no? Así es. Sí, creo que ahí justamente hay que empezar a ver eso, o sea, qué tanto yo estoy con mi hijo acompañándolo. Digo, creo que ahorita con la situación, pues tal vez se han visto de alguna forma un poquito más obligados, pero creo que también, o sea, dentro de lo malo, pues lo bueno, y es justamente ahorita, pues es la oportunidad entonces, si está en casa, para saber qué le preocupa, para acercarme, para platicar y estar más cercanos y atentos, porque pareciera ser que tener un hijo solamente es, pues, ¿no? Como la cuestión económica y darle para la escuela y medio ayudarle para la escuela, pero yo creo que es una chamba bien grande, ¿no? Porque trae muchas, muchas cuestiones, no solo es la parte de educación escolar, o sea, es la parte también emocional, que esa, pues definitivamente en la escuela generalmente no se brinda. Entonces, pues creo que es una gran oportunidad si a lo mejor no son tan cercanos y de repente ahorita así de, sí es cierto, pues yo a veces no le pregunto o le digo que pues no tiene que estar triste o enojado, pues es oportunidad, ¿no? Para empezarse a acercar. Y bueno, Gina, pues ya se nos acabó el primer bloque, vámonos a un corte, ya saben si tienen alguna duda, alguna situación, se pueden comunicar al 800-911-6666 en la opción número 3. Estamos las 24 horas del día y bueno, en un momento más regresamos.
Y bueno, ya estamos de vuelta para este segundo bloque en este tema tan importante de la situación. Antes vamos a enviar unos saludos para quienes nos están viendo. Ya saben, ayúdenos a compartir el programa. Esta información siempre es vital para otras, tal vez a lo mejor yo no tengo hijos, pero conozco a alguien, ¿no? A la psicóloga Lunita Azul, dice saludos, nos ven el tema de hoy. Ana Rosa Hernández, hola, Verónica Ángel Ruiz. Bueno, ahí están, pregunta que cómo te pueden contactar, ahí están los datos para cualquier situación también. Blanquis Pérez Hernández, Emi Mardel y Vero Correa, muchas gracias por estar en el programa. Y bueno, vamos a seguir entonces con este tema. Y yo creo que aquí sería entonces importante precisamente ver, ¿no? ¿Cuáles son un poquito más de estos síntomas? Digo, ya no los mencionabas, pero muchas veces yo creo que hay que distinguir, ¿no? Porque puede ser que efectivamente esté triste por alguna situación, ya lo he mencionado yo, a lo mejor hay un proceso de duelo, ¿no? Estos cambios que tenemos, y va a ser normal sentir tristeza, sentir esta angustia, pero va a haber ciertos puntos que definitivamente ya conforme va pasando, se van haciendo como más intensos, habría entonces sí que revisar para tal cual, pues hacer como un diagnóstico, ¿no, Gina? De depresión. Exactamente, sí, en este momento estamos viendo dos situaciones, ¿no? La situación es que hay mucha tristeza, muchísima, y esto puede eventualmente pues transformarse en una depresión, ¿no? Y también estamos viendo que los trastornos del sueño es por donde también los chicos están precisamente manifestando su angustia, ¿no? No sé si ustedes que están ahí con ellos han notado cómo pues tienen más pesadillas, miedo a salir a la calle, irritabilidad, ¿no? O sea, terrores nocturnos inclusive. Ahorita tenemos un porcentaje de 30% de niños que acuden a la consulta pediátrica y 30% de estos niños ya están presentando problemas de sueño, ¿no? Entonces, sí me parece muy, muy importante hablar de eso y también qué tiene que ver con el momento que estamos viviendo, porque ahí puede entrar también el estrés y la depresión, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos dormir, es algo que es vital para tener energía, para estar concentrados, para estar felices. Ahora, los niños están en crecimiento, ellos necesitan dormir porque precisamente necesitan desarrollarse, ¿no? Y el sueño es vital para que hagan esa parte. Entonces, muchas veces lo que estamos viendo es que estos niños se nos están combinando todas estas angustias, todos estos miedos, y pues están soñando muy feo, ¿no? Pero ¿cuándo debemos de preocuparnos, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuáles son las dos grandes cuestiones que están sucediendo ahora? Pues yo creo que a nivel de sueño sería el insomnio, ¿no? El insomnio que yo lo veo básicamente en dos partes, que sería el insomnio conductual, que estamos relacionándolo con la ansiedad, inclusive con el estrés, y el insomnio por no tener la higiene de sueño adecuado, o sea, unas rutinas, ¿no? La misma hora, comer muchos azúcares, chocolates antes de dormir, jugar muchos videojuegos antes de dormir, todo eso pues sabemos que no es saludable, ¿no? Pero justamente lo que más nos está preocupando es que estos niños precisamente están sufriendo mucho en la noche. O sea, están despertando con gritos a los papás, están teniendo terrores nocturnos y sus horas de sueño se están recortando muchísimo. Y esto cómo nos está impactando, ¿no? O sea, nos está impactando a nivel obviamente emocional, pero también cognitivo. Si nos damos cuenta, los niños ya no están rindiendo bien en la escuela, ya no se concentran, ya no prestan atención y no nos damos cuenta de que esto podría tener que ver con este factor de sueño. Pero aparte de eso, Vero, como dijiste acerca de la depresión, es muy importante que tengamos la información adecuada acerca de esto, porque es una cosa la tristeza o estar depre, como nosotros a veces coloquialmente lo decimos, ay, estás depre, ¿no? Pero pues, ¿de qué se trata y cómo puedo saber hasta qué punto es normal o hasta qué punto no? Pues 2 de cada 100 niños en México presenta o sufre depresión, ¿no? Eso quiere decir que adolescentes ya no serían 2, serían 5 de 100, ¿no? Y adultos, bueno, o sea, mucho más. Entonces, por eso es importante detectarlo en etapas tempranas, porque si no se puede volver algo que a lo largo de la vida nos va a ser una problemática muy, muy dura. Entonces, bueno, voy a ver,
¿qué es lo que realmente distingue la depresión de un estado de tristeza? ¿No? O sea, la tristeza sería un estado que pasa, ¿no? Es temporal. Precisamente nosotros podríamos ver que pues estoy desmotivado, ya no puedo salir, estoy triste, estoy aislado, me siento solo. Todas esas cosas son normales, ¿no? Porque me duele, porque hay una separación, inclusive hay un duelo, ¿no? De lo que era mi vida y lo que es mi vida ahora. Entonces, la tristeza es una emoción natural que nos ayuda para pasar de una etapa a otra, ¿no? Justamente cuando estamos dejando ir algo y iniciamos algo nuevo. Inclusive, yo a veces veo cómo nos puede inclusive ayudar a todas nuestras fuerzas las mantiene, ¿no? O sea, no deja que se gasten. Y es un momento muy introspectivo. Si nos aislamos es para entender mejor nuestra situación y poder dar el siguiente paso. Ahora, lo que nos preocupa justamente es cuando esto dura, por ejemplo, más de cierto tiempo. Un episodio depresivo estaremos hablando que sería constante con estos síntomas que les estoy diciendo a partir de 2 semanas, ¿no? O sea, nosotros digamos que ahí podemos ya presentar un episodio depresivo. Entonces es muy importante saber que los síntomas serían pues las dificultades para dormir, como ya dije, los cambios en patrones de alimentos, ¿no? Inclusive que me está doliendo más la panza o tengo diarrea o tengo como más cuestiones gástricas o físicas que antes no estaba presentando, me duele la cabeza, me siento infeliz durante el día, ¿no? A veces lloro y no sé por qué, o el niño llora y no sabe por qué, se siente impotente y no sabe por qué, tiene muchísimo cansancio o falta de energía, ya no quiere jugar a la pelota como siempre, ya no quiere ver su programa favorito, como que se desesperanza mucho, ¿no? Con el futuro, es como, no, pero es que ellos piensan que pueden durar como años o una eternidad. A veces no entienden estos conceptos y por eso es muy importante acompañarlos y explicarles que, por ejemplo, el encierro es esto y la vida es esto. ¿No? O sea, muchas veces no dimensionan, ¿no? Inclusive no han llegado más allá porque sus procesos cognitivos no están del todo desarrollados y quienes tenemos que ser los facilitadores de esta información, pues somos los adultos, ¿no? Claro. Entonces, Y ahí, perdón, justamente creo que entonces en esta pandemia, pues es un rol importante que como adultos estamos jugando, porque entonces nosotros les estamos ayudando a entender el mundo, ¿no? Realmente. O sea, justamente en esta cuestión de explicarles. Y de repente también pienso en muchas de las llamadas que recibimos y pues son precisamente en estas personas adultas que también, o sea, están pasando por una situación de depresión, de ansiedad. Y entonces, ahorita que decías esto, me quedo pensando, ¿no? Pues, o sea, de repente, ¿qué tanto es del niño, de la niña que realmente siente esta angustia? ¿O fue ¿no? Algo que fue transmitido? O sea, que ven a la mamá, al papá súper angustiados, ¿no? Y además que a veces pues no nos damos este tiempo de explicarles. Y creo que justamente ahí es también mirar que los niños están viendo el mundo de manera distinta y habrá que empezar también a explicarles de acuerdo a cómo ellos lo puedan entender, cómo lo puedan ir estructurando para que, ¿no? Porque digo, sería normal, precisamente lo que hablabas de estos cambios, de la tristeza, pues yo de repente, ¿no? Pienso, a lo mejor alguien que iba a la oficina o cuando van a la escuela, pues se levantaban en ciertos horarios, ¿no? A lo mejor te levantabas 2 horas antes y ahorita hasta puedes dormir un poquito más y de repente pues ya no puedes salir de tu casa, no gastas tanta energía, entonces pues puede ser que no te da sueño, pero es una forma en la que te vas adaptando, como decía, cierto tiempo, ciertas semanas, días, pero el problema es cuando ya, ¿no? O sea, después de casi un año y cachito que llevamos de pandemia, seguimos como en esa misma dinámica, o sea, creo que es ahí justamente cuando hay que empezar a ver pues esos foquitos rojos, ¿no? exactamente, y creo que si nos damos cuenta o tenemos la información de que si esto llega a ser normal, pues pasadas las 2 semanas con esta sintomatología, pues ya no sería tan normal y necesitamos accionar, ¿no? De alguna forma, que ahora les voy a dar unos tips al final, pero también si sentimos que esto es demasiado grande para nosotros y no lo logramos, pues es muy importante también acercarse pues a la ayuda, ¿no? Con un especialista y justo cuando lo podemos detectar y tratar a tiempo, hasta salva vidas, ¿no? Porque la depresión, pues
tristemente llega hasta pues el suicidio, ¿no? Y es algo pues que vemos más en la adolescencia, pero precisamente se podría evitar. Entonces yo les quiero compartir hoy que me gustaría darles la información acerca de los tipos de depresión, ¿no? Como les digo, yo los voy a dividir en 3 tipos y el primero sería la depresión leve. La depresión leve en un niño tiene las siguientes características. Él está infeliz o ella está infeliz, pero ¿qué pasa? No le impide llevar una vida normal. Está triste, pero sigue asistiendo a clases. Está triste, pero sigue comiendo con sus papás. Está triste, pero sigue jugando con su perro. Esas son sus actividades cotidianas y no hay como un impedimento para realizarlas. Pero, y vemos que se recupera después de unas semanas, inclusive vamos por un helado y ya, ¿no? O sea, cambia la situación. Entonces, eso sería la depresión leve. La depresión moderada, aquí también nos damos cuenta que pues los niños se van a sentir tristes o abatidos, pero es mucho más constante su tristeza y su desánimo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los niños sí tienen más dificultad, ya no quieren ir tanto a la escuela, ¿no? Ya no se quieren despertar. Y empezamos a ver como algunos cambios en esto que se vuelve mucho más constante, como la infelicidad y la tristeza, que los momentos también de gozo, de disfrute, de alegría, de ocio, de relajamiento. Y la tercera parte sería pues la depresión mayor, ¿no? Esto es que el niño ya es incapaz de enfrentarse a la vida diaria. O sea, ya tiene pensamientos tan constantes acerca de algo triste o negativo que ya definitivamente no puede seguir con su día. Inclusive puede estar pensando muchísimo acerca de la muerte, de su propia muerte. A mí me ha pasado ver chiquitines que no quieren aprender a leer porque dicen que eso solo lo hacen las personas grandes y ellos no quieren morirse porque no quieren crecer, ¿no? Entonces, precisamente eso, esto ya les está impidiendo ir a la escuela, aprender, tener una vida normal, porque justamente se sienten pues pensando muchas cosas negativas, catastróficas y no sabemos qué más, ¿no? Por eso precisamente hay que notar quizás en qué momento está. Solo está triste o ya estamos hablando de un episodio de depresión leve, ¿no? Moderada o mayor, que aquí precisamente podrían haber muchas ideas pues de muerte, inclusive de no, ya no quiero estar aquí, no quiero irme con mi abuelito o que mencionen cosas así, de eso ya estaría hablando la tercera etapa, ¿no? O sea, que es una etapa muy, 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 muy vital para que nosotros podamos interceder. Ahora, ya les di algunos de los síntomas de la depresión, ¿no? O sea, la baja energía y hacia abajo, todo hacia abajo, ¿no? Pero ¿cuáles son las complicaciones? O sea, si Claro. en un... Sí. Perdón, aquí te voy a interrumpir un poquito porque ya casi vamos al corte y para que justamente mejor en el siguiente bloque iniciemos hablando de esto y pues bueno, ahorita pensaba justo como en esto que decías, de pensar también, ¿no? En todas estas pérdidas, porque no es nada más el cambio de rutina que hemos tenido, el no ver a los amiguitos, sino pues todas estas pérdidas de muchos familiares, ¿no? Además, ver en las noticias, o sea, yo pienso así, sí, como adultos, cómo nos impacta, o sea, no imagino a un niño, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ir a un corte. Si ya les está resonando algo de esto, ¿no? Lo que decíamos, lo que siempre les digo, o sea, no están solos, siempre pueden pedir ayuda. A veces como adultos también se nos dificulta estas situaciones, ¿no? Nadie nació ya sabiendo cosas, entonces, pues si tienen alguna duda, ahí están los datos de contacto de Gina, también en la línea con mucho gusto nos pueden llamar, 800-911-6666, opción número 3. Estamos las 24 horas y bueno, volvemos en un momento más.
Y bueno, ya volvimos a este tercer bloque. Vamos a dar creo que estaba teniendo algunos problemas. No sé si ahora sí ya nuevamente me ven. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Bien, entré por un momento en pánico, pero qué bueno que ya estamos aquí. Ahora sí, bueno, entonces me gustaría justamente continuar con esto que mencionaba respecto a las complicaciones que pueden haber. ¿Qué nos puedes decir, no? O sea, o tú también que has visto como en consulta. Claro, yo creo que cuando se hace una intervención temprana, notamos esto luego a los 3 meses los chicos ya están en recuperación, ¿no? Definitivamente quizás con la pandemia se han prolongado más los meses, pero la verdad es que notamos que están contenidos, se sienten bien, mejoran. ¿Qué es lo que pasa cuando ya transcurrió un año con esta problemática, perdón? El chiste es que la mitad de los niños después de un año mejoran. Y esto es precisamente la importancia de que nosotros podamos notar los cambios de estado de ánimo en nuestros hijos. Porque para la tercera etapa, ¿no? O sea, cuando esto sigue persistiendo en la adolescencia, pues ya podríamos tener autolesiones e ideas de daño hacia uno mismo. Y esto podría desencadenar, pues, en suicidio, ¿no? Y nosotros lo vemos más en niñas, la depresión, pero en la adolescencia quienes cometen más estos actos de autolesiones, inclusive suicidio, pues son los niños. Entonces también hay que estar, bueno, los chicos, ¿no? Los adolescentes. Ahora, también me gustaría compartirles qué podría causar depresión. Porque si tenemos como esta información, quizás podamos también empezar a hacer cambios o transformaciones en nuestras vidas. Por ejemplo, las problemáticas familiares, la separación de los padres podría ser un detonante. La muerte de un familiar, como estamos teniendo ahora muchísimo, podría ser detonante, o de un amigo cercano o de un vecino muy querido, ¿no? El acoso escolar, el abandono, ¿no? De, por ejemplo, que haya negligencia en el hogar, que haya alguna enfermedad, inclusive ahora que no les está yendo muy bien a muchos niños en la escuela, eso también les puede impactar muchísimo, inclusive en su autoestima. Se sienten que no valen, ¿no? Que no, aunque pongan todo su esfuerzo, no lo logran. Si tienen problemas con sus amigos, y lo estamos viendo ahora, no problemas, pero también este aislamiento pues nos ha llevado a que se sientan solos los chicos, ¿no? Y todo esto puede causar justamente depresión, pero también puede ser hereditaria. Si un papá o la mamá tiene depresión, o alguien familiar cercano, pues entonces este niño tiene más probabilidad de desarrollarla. Y bueno, también la parte neurológica, ¿no? Que es importante también notar. Muchas veces no es nada de esto y puede haber pues un desbalance químico relacionado con la serotonina, por ejemplo, ¿no? Por eso es importante poder llevarlo al especialista para que haga una buena evaluación y que nos diga, pues, debido a qué, ¿no? Creemos que el chico tiene esta depresión. Y lo que sí les recomiendo muchísimo es que, pues, nos acerquemos a
los especialistas, la psicoterapia es algo que no necesita muchas veces el acompañamiento del medicamento y los niños pueden salir, ¿no? A base de psicoterapia, ¿no? Muchas veces se necesita medicamento, pero muchas veces no cuando hacemos la intervención, ¿no? Entonces creo que es súper, súper importante que esto se sepa. Y a mí me gustaría también compartirles a ustedes, papás, qué cosas sí ayudan a los niños en estos momentos, ¿no? De tanta tristeza, de tanta angustia, de pánico. Y lo primerito que hay que hacer es justamente acercarnos y compartir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Yo a veces, los papás vienen con la queja, no es que mi hijo no me dice nada, no me comparte nada, no dice, ¿no? O sea, se aleja. Y yo les pregunto a los papás, ¿ustedes comparten sus sentimientos con sus hijos? Entonces nos damos cuenta que desde ahí no nos acercamos emocionalmente con ellos, ellos imitan. Y si nosotros les facilitamos estos espacios para expresar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, pues ¿qué creen que va a pasar? Que los niños van a poder explicar cómo se sienten. Ahora hay unos niños muy chiquitos que no pueden poner palabras para lo que sienten, pero sí podemos jugar con ellos y darnos cuenta de qué es lo que pasa en su juego, ¿no? Y esto se lo recomiendo mucho para los que tienen niños chiquitos, pero también hay unos niños que cuando comparten lo que sienten, pues se sienten juzgados y ya no lo comparten, ¿no? Porque sus papás empiezan a como, pues justo satanizar, como tú dijiste, algunas emociones. No, esto está mal, tú tienes que estar feliz, ¿no? O sea, no es momento para llorar ni para estar tristes, échale ganas. Pero no es así, o sea, es muy válido sentirse triste, es muy válido pasar por lo que sea que están pasando y qué es lo que tenemos que hacer. Validar sus sentimientos, escucharlos, intentar no juzgar y no tratar de arreglar a nuestros hijos, Dios mío. No, o sea, más bien una forma de acompañar saludable sería, ¿sabes qué? Suena muy duro que estés lejos de tus amigos, pero yo te quiero mucho y lamento que estés triste, pero aquí estoy. Yo no le estoy solucionando el problema al niño porque no tiene solución, pero lo estoy acompañando, estoy validando lo que siente para que él sienta que está en un ambiente seguro, para que él sienta que sus sentimientos tienen un valor y merecen ser escuchados y expresados. Y de esa forma, uno sabe como psicólogo que hablar es el primer paso, ¿no? Cuando uno habla, se libera, ¿no? Y la segunda cosa es que logra ver qué hay ahí, logras tener información acerca de ti mismo y eso es muy importante. Entonces, si nosotros ya tenemos a un hijo que probablemente esté pasando por una depresión, hay que empujarlo a la actividad. ¿Por qué? Porque precisamente quizás no quiere, pero nos vamos a divertir jugando a la pelota. O quizás no quiere, pero nos vamos a divertir jugando el videojuego. El chiste es que nosotros no dejemos que el niño pues se mantenga inmóvil, paralizado por la tristeza. Si bien hay que darle tiempo, sabemos que el tiempo también es fundamental para que no pase y se vuelva mucho peor o escale una situación que era totalmente abordable y controlable, porque en un par de semanas esto puede empeorar muchísimo. Claro, y aquí otra vez nuevamente te detengo porque ya casi estamos para irnos para el último corte comercial, pero justo pensaba como en todas las llamadas que hay de adultos, ¿no? Cuando de repente es que me he sentido triste y entonces me empiezan así a platicar y es que me he sentido desde que yo me acuerdo, ¿no? O sea, desde muy pequeños por situaciones de separaciones, de duelos que traen y entonces pienso en, wow, o sea, como adultos, ¿no? Si validáramos esas emociones, si estuviéramos súper al pendiente de qué es lo que está pasando con ese pequeñín, o sea, ¿cuánto no podríamos evitarle como a adultos, ¿no? O sea, verlo también de repente a largo plazo y no nada más en el momento, sino ver qué herramientas le estoy brindando para el futuro. Y hay personas, o sea, que pareciera ser que viven como en una depresión crónica, ¿no? O sea, porque llevan añísimos, ¿no? Dejan de disfrutar de la vida. Entonces, híjole, pues ya saben, ya escucharon, ¿no? Aquí algunas recomendaciones. Vamos al último corte y regresamos para las últimas recomendaciones. Y ya saben, si ya escucharon algo y todavía no saben bien qué está pasando, cómo ayudar a sus hijos, se pueden comunicar a la línea 800-911-6666, opción número 3. Y bueno, volvemos en un momento más.
Y bueno, ya regresamos para este último bloque de este tema que ha sido ahorita tan importante, ¿no? Y bueno, vamos a mandar unos saludos más. Ana Mar dice, la psicoterapia es una gran herramienta, así es, ¿no? Y no es que vayamos a psicoterapia y jamás en la vida volvamos a tener problemas, más bien precisamente nos vamos adquiriendo, yo siempre les digo, como una cajita de herramientas y de repente, pues cuando tengo alguna situación, volteo a ver mi cajita, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y también Anet Mon nos pregunta, ¿la atención psicológica para menores debe ser con un especialista o cualquier psicólogo podría apoyarlo? Creo que esta pregunta también es vital, porque en muchas ocasiones pues los llevamos, ¿no? Con el médico general, los llevamos con también psicólogos, terapeutas que en realidad puede ser que estén más enfocados en adultos y entonces pues, ¿no? Digo, tampoco es que como psicólogas pues vamos a saber todo, ¿no? Muchas personas están especializadas. Entonces, bueno, Gina, para ir como, ¿no? Ya en este último bloque, ¿qué otras recomendaciones y respecto a esta pregunta, qué nos podrías comentar? Sí, claro, pues lo ideal sería que fuera un psicólogo o psicóloga pues infantil o con una especialidad, ¿no? En psicología infantil, lo cual pues nos va a dar un mejor panorama, ¿no? Para trabajar justamente a veces que no trabajamos ciertos aspectos o ciertas poblaciones. Entonces, en este caso, yo les recomendaría muchísimo un psicólogo infantil. Y ahora hablábamos de los adultos, ¿no? Cómo esto lo vemos en los adultos, en los papás, en la gente que les está hablando a ustedes. Y justamente esto tiene que ver con la siguiente recomendación, porque como actúan los adultos, se refleja en los niños, ¿no? Entonces, detrás de un niño ansioso o deprimido, probablemente haya un papá ansioso o un papá deprimido, ¿no? Esto quiere decir que nosotros no solamente tenemos que facilitar y monitorear pues el estado de ánimo de nuestros hijos, nosotros tendríamos que tener este cuidado personal hacia nosotros, ¿no? Apoyarnos y también, si no nos sentimos bien, justamente pues no pasarlo por alto, ¿no? Porque esto se va a ver reflejado en nuestra familia, en nuestros hijos. Y esto es algo que nosotros creemos que, pues, que no es importante a veces, ¿no? Pero nosotros, de hecho, pues tendríamos que justamente, ¿no? O sea, pues hacernos cargo de nuestras emociones, hacernos cargo y ser responsables, y eso manda un mensaje, ¿no? Y rompe tabús. Ah, no, pues mi papá o mi mamá va al psicólogo, ¿no? Para sentirse mejor, para entenderse, y entonces empezamos a darle importancia a la salud mental, que entenderse es algo valioso, que ir al psicólogo no es de locos, ¿no? Entonces todo esto es preventivo y nos falta muchísimo todo lo que tiene que ver con la prevención. Entonces, justamente, qué bueno que lo mencionaste porque es verdad. ¿Y qué más podemos hacer como papás? Si bien podemos validar y facilitar espacios para hablar de las emociones, también podemos brindarles mensajes de esperanza a los niños, porque los que están deprimidos, pues ven todo catastrófico, ven que todo va a estar mal, ven que todos se van a morir, les duele mucho todo, pero si nosotros les brindamos este mensaje de esperanza, pues ellos van a sentir que en el futuro también podemos salir adelante, ¿no? Precisamente que tenemos las herramientas, que no va a ser fácil, pero nosotros es muy importante que le hagamos saber al niño que juntos podemos encontrar soluciones y con herramientas, como tú dices, también, justamente, ¿no? Y parte de esto es aprender nosotros a tolerar lo que estamos viviendo, la incertidumbre, por ejemplo, ¿no? Y si nosotros empezamos a manejarla mejor, pues nuestros hijos también lo van a empezar a manejar mejor. Mantenernos en el presente, hacer ejercicios que tengan que ver con eso. Bueno, aquí en el ahora podemos resolver algo o podemos intentar disfrutar este momento, ¿no? Porque no todo es malo. Si bien mi mente se va hacia allá, quiero decirte que eso solo es el 50%, ¿no? El 50% es que puede ir bien, pero ni siquiera lo estamos como facilitando en el hijo. Entonces, eso creo que es importante para que el pensamiento catastrófico o la fantasía catastrófica, pues no se vuelva todo. Y eso es tener un principio de realidad. Entre más realistas podemos ser, entre más podemos ajustar inclusive nuestra expectativa, ¿no? Pues entonces mejor nos va a ir, menos malestar va a haber, porque cuando la realidad está muy desfasada de la expectativa, pues va a haber malestar.
¿no? Entonces también es importante que ajustemos nuestras expectativas con la situación y con lo que estamos viviendo y con lo que esperamos de nuestros hijos. Queremos que estén callados, pero ellos quieren correr, tienen energía, quieren gritar, ¿no? Entonces hay que ponernos creativos también en ese aspecto. Pero sobre todo yo creo que es intentar acompañarlos mucho, ¿no? Y justamente empezar a redirigirlos, ¿no? Bueno, ok, estás enfadado, pues ¿te parece si golpeamos este punching bag, ¿no? Y aparte hacemos juntos ejercicio, no sé, ¿no? O salimos a pasear el perro para dejar ir lo que te está molestando, o jugamos, ¿no? Redirigimos su atención, ¿no? Como sí es verdad, estamos en un momento muy difícil, pero hoy en día comimos muy bien, ¿no? Estamos aquí juntos, tenemos un techo, ¿no? Hay helado en el refri. O sea, estas cosas, ¿no? Son casi que fomentarlas más. Claro, y que hay un montón de cosas que podemos hacer desde casa, ¿no? Desde los juegos de mesa, desde lo que sea, pues el helado, o sea, un día los consiento y les hago palomitas, les hago su comida favorita, ¿no? La cuestión es esa, empezar también a ser creativos y salirnos como de a lo mejor, pues el chip que ya traíamos, ¿no? Y una pregunta más que nos dice Adriana, dice, ¿es recomendable que los niños puedan tener atención psicológica por teléfono en esta pandemia? ¿Tú qué nos recomendarías, Gina, como en este aspecto? Yo lo veo como un poco a veces complicado, yo que estoy en la línea. A lo mejor hay niños que sí pueden hablarlo, que ya te pueden como entender, que te platican más, pero también hay otros que, ¿no? O sea, a lo mejor más pequeñines o que son como más callados. Entonces, ¿tú qué nos recomiendas? Yo creo que depende mucho del niño y también las edades, porque como hablábamos hace ratito, hay niños chiquitos que ni siquiera saben, no saben ponerle la palabra a lo que están sintiendo. Y hay niños más grandes que tampoco, como a veces si lo ven en una imagen lo entienden, pero es muy difícil que a veces auditivamente lo puedan reconocer. Entonces, generalmente lo que nosotros estamos viendo es que sí, tenerlos cara a cara, o sea, ya sea por la pantalla, pero pues sobre todo si los podemos ver, ¿no? Si podemos estar ahí, pues entonces nosotros vamos a apoyarles con las herramientas que tengamos en el consultorio también, desde los símbolos, ¿no? Hasta juegos que le ayuden a facilitar y a entender sus emociones. Y esto es parte de, ¿no? O sea, justamente creo que ahí sí es muy específico y hay que adaptarnos a las necesidades del niño y a la personalidad, ¿no? O sea, no hay que amoldarlo a fuerza a un tipo. Si vemos que no funciona, pues intentémoslo. Si no funciona, pues sabemos que no es por ahí en ese momento, ¿no? Y tener la flexibilidad de poder llevarlo a otras instancias con otras personas e intentar otras formas. Claro. Yo generalmente cuando sí llegan a hablar a la línea y precisamente nosotros atendemos, ¿no? Situaciones normalmente pues mayores de edad o personas que pues ya pueden tener más como este contacto, generalmente yo les digo, ¿no? Bueno, a lo mejor no puedo atender a su niña, a su niño, pero mejor usted platíqueme qué está sucediendo y entonces a lo mejor podemos buscar algunas otras algunas otras oportunidades, ¿no? Cosas para hacer. Entonces, creo que también es eso. No es nada más de, ay, pues no puedo hablar a la línea, pues ya que se queda así el niño porque no puedo salir. No, o sea, hay muchas otras cosas que podemos hacer, buscar el apoyo, ¿no? Hay lugares en donde sí brindan la atención con menores, lo que decías, cara a cara, ahorita que ya está como disminuyendo esto del semáforo, ¿no? Tal vez vía Zoom, entonces, pues creo que ya hay muchas más opciones y Gina, pues ya se nos acabó el tiempo, pero te agradezco muchísimo que hayas participado el día de hoy. De verdad, mucho gusto compartir estos espacios contigo. Y bueno, creo que una vez dice Lili, ¿dónde podemos ponernos en contacto con ustedes? Ahí estuvieron apareciendo a lo largo del programa las redes sociales, correo electrónico, en donde pueden encontrar a Gina, gran profesional. Y pues te agradezco mucho, Gina. Yo también, muchísimas gracias por este espacio y bueno, yo solamente quiero que piensen que justamente esperamos a veces que nuestros hijos sean inteligentes emocionalmente, pero nosotros no lo somos. Entonces, creo que también es importante empezar por ahí. Así es. Pues ya saben, compartan el programa, cualquier duda, situación, ahí estamos las 24 horas, nuevamente 800-911-6666, opción número 3.
Les agradezco que hayan estado el día de hoy aquí compartiendo con nosotros y pues espero que estén muy bien y les envío un abrazo a todos. Gracias.